Te despiertas un lunes, te sientes mal, fiebre, dolor, náuseas. Vas al hospital, te atienden sin tarjeta de crédito, sin seguro privado. Te recetan medicamentos, vuelves a casa. No piensas que fue un lujo ni un privilegio, solo un derecho. Pero eso, esa experiencia que parece tan normal, es una pieza del estado de bienestar. Y la mayoría de las veces no lo vemos, porque cuando algo funciona simplemente lo damos por hecho, hasta que deja de hacerlo. ¿Qué es el estado de bienestar? El estado de bienestar no es un edificio, ni un ministerio, ni un partido político. Es una idea convertida en sistema. Una idea que dice, no importa cuánto tengas en el banco, hay derechos básicos que no deberían depender de eso. Hablo de salud, educación, pensiones, ayudas para quien pierde el empleo y sobre todo la posibilidad de tener una vida digna incluso si empiezas desde abajo. Ahora bien, ¿cómo se construye un sistema así? Con tres principios fundamentales. La universalidad. Los servicios no son para unos pocos, sino para todos, porque todos contribuimos y todos debemos estar protegidos. 2. La redistribución. Los que más tienen aportan más y eso se transforma en oportunidades para los que tienen menos. Y 3. La responsabilidad pública. Esto no depende de la caridad ni del mercado. Es el Estado, en nombre de todos, quien asume el compromiso. Eso sí, nada es gratis. Todo esto se paga con nuestros impuestos. Y es aquí donde la conversación se vuelve delicada. ¿Cuál es el origen del estado de bienestar? Bien, después de la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba en ruinas y los gobiernos se enfrentaban a una pregunta: ¿cómo reconstruimos un país sin dejar atrás a su gente? Así nació la idea moderna del estado de bienestar, no como utopía, sino como necesidad. Servicios públicos, educación gratuita, seguridad social, no eran lujos, eran cimientos. En América Latina sí es cierto que la historia fue distinta. Se copiaron modelos, se improvisaron políticas y muchas veces se prometió más de lo que podía cumplirse. Pero la idea quedó y sigue viva hoy, aunque no sin desafíos. ¿En qué se traduce en nuestro día a día el estado del bienestar? Pues podemos poner varios ejemplos. Por ejemplo, tienes un hijo, va a la escuela pública. Le dan libros, transporte, clases. Se enferma, lo atienden en el médico. Tus padres se jubilan, cobras su pensión cada mes. Eso no es magia, es estructura, es política pública, es el resultado de decisiones colectivas. El estado del bienestar está en pequeñas, grandes cosas que marcan la diferencia entre la estabilidad y la vulnerabilidad. Y también está en algo más invisible, la oportunidad. Porque cuando un niño, sin importar de dónde venga, tiene vacunas, libros, comida, maestros, tiene una oportunidad real de elegir su futuro. Y eso no lo da el mercado, lo da la sociedad entera a través del Estado. ¿Está el estado de bienestar en peligro? Vale, todo esto que me has contado es muy bonito, pero eh, ¿todo esto es sostenible? La respuesta es depende. El estado de bienestar se puede romper y de hecho en muchos lugares ya lo está haciendo. Uno de los pilares por los que suele romper es que el envejecimiento de la población. Hay más jubilados que trabajadores normalmente. De hecho, si analizamos el caso en España, en 1980 aproximadamente había 6 trabajadores por cada pensionista. Actualmente hay unos 2 trabajadores por cada pensionista y observando la pirámide poblacional de España, que podéis ver en pantalla, es muy probable que en los próximos años lleguemos a un solo trabajador por cada pensionista. Para mantener el estado de bienestar de ese pensionista, habrá que subir los impuestos a ese trabajador o para mantener el estado de bienestar al trabajador, habrá que disminuir la pensión del pensionista. En cualquier caso, el estado de bienestar se va a resentir, no se va a poder garantizar a toda la población. Otro factor que afecta negativamente al estado de bienestar es la corrupción o la mala gestión de fondos en general, que en primer lugar hace que lo obvio es que no haya dinero para todo el mundo y por otro lado, que la gente pierda fe en el sistema.
y que esté menos dispuesta a colaborar con él. Aquí podemos enumerar numerosos casos de corrupción y no, desgraciadamente no se ciñen a un solo partido o ideología, sino que hay diversos casos de todas las ideologías, de todos los partidos políticos, en mayor o menor medida. Podemos citar como el caso de los ERES, del 3%, la cama Gürtel, hay un largo etcétera. De hecho, ahora mismo produciendo, se están descubriendo otros casos, ¿no? Como siempre. Sobre este tema, si queréis saber mucho más sobre los casos de corrupción, os recomiendo sin duda los vídeos resumen de A Toda Leche, que en unos 3, 4, 5 minutos te resumen todo lo que tiene estos casos. Podéis encontrar más información en la descripción de este vídeo. Bien, ¿cuál es el resultado de estos problemas? Los hospitales saturados, escuelas abandonadas, servicios que ya no funcionan como deberían, estaciones de AVE que no llevan a ningún sitio. En ese punto, la idea se convierte en frustración, la frustración en apatía y la apatía en peligro. Peligro, ¿por qué? Porque la persona no quiere colaborar con ese estado de bienestar y entonces ahí se va resquebrajando. Entonces, ¿qué es el estado de bienestar? Es mucho más que una política, es una forma de entender la solidaridad moderna. Es una red invisible que fabrica el Estado, que no te deja caer del todo, no te deja caer al vacío si no te va mal. Si te va bien, tú eres quien fabrica esa red. Precisamente por ese motivo muchos lo ven como una injusticia, porque si te va bien aportas, si te va mal te cuidamos a partir de los recursos de la persona a la que le va bien. No es perfecto, no siempre funciona, pero sí está bien que esté esa red, porque quizá todo el mundo en alguna ocasión la necesitemos y queremos que esté ahí. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Crees que el estado de bienestar es una gran mentira, una injusticia, o por el contrario estás totalmente a favor y que confías plenamente en el sistema?